esquema de escala de ascenso social, se generó ese esquema de ascenso social, donde en el muchacho se le sembraba la idea de que si estudias vas a poder ascender socialmente. Hoy qué difícil es a veces convencer a los compañeros y a los jóvenes de que esto es así, porque además no les falta razón, ¿verdad? En primer lugar, hay muy poco espacio en las universidades y luego hay muy poco empleo para los egresados en las universidades. Pero eso responde a todo un modelo que se trastocó con De la Madrid y con Salinas, y que ese es el asunto que ellos no acaban de distinguir, los propios priistas. Les digo, bueno, ¿ustedes creen que la relativa estabilidad que tuvo este país todos esos años, que el único país de América Latina prácticamente que no tenía magnicidios fue México, ¿verdad? Hasta que mataron a Colosio en el 94, ¿verdad? Ellos mismos mataron. Hay que ver nomás la película, que no es tan mala, ¿verdad? Ahí, de estas decisiones de un hombre de Estado que fue el general, se derivó crecimiento económico, estabilidad social y desarrollo social. Se creó el seguro social, ¿verdad? Se creó todo este sistema de redistribución de la riqueza. ¿Sí? Este México de aquellos años empezó a montar una serie de instituciones que permitían redistribuir la riqueza de este país. Y hoy, con los neoliberales, se están desmontando todas las instituciones que permitían redistribuir la riqueza. Y hoy se preguntan, pues, ¿por qué ha caído tanto el ingreso de los mexicanos cuando acaban de aprobar una reforma laboral que lo único que logró fue abatir los salarios? ¿Verdad? Y si antes nos quejábamos que los chinos, ¿verdad? No, es que esos chinos les pagan miserias. Bueno, hoy el ingreso promedio de los chinos es el doble del ingreso promedio del mexicano. O sea, aquí nos hemos ido a la baja y hemos ido generando un modelo de país concentrador de la riqueza. Y esa concentración de la riqueza no solo concentra riqueza, concentra resentimiento, concentra contrastes, inequidad, injusticia, dolor social, ¿verdad? Y los muchachos buscan la salida por donde sea de ese resentimiento y de esa desesperanza de ese modelo que hoy tenemos. Y yo quiero poder darles a entender por qué el petróleo y la electricidad son una parte muy importante para reactivar otro proyecto de nación. Y por eso tenemos que conservar el petróleo, porque sí creemos que podemos recuperar este país y con esos recursos reencauzar otra vez a un proyecto de nación donde le apostemos a los mexicanos y no a los extranjeros. Bien, después de estos 40 años, México logra, les digo, este modelo de desarrollo distinto. Bueno, todavía en el 60 se da la nacionalización de la industria eléctrica. ¿Por qué? Porque CFE ya generaba más de la mitad de la energía eléctrica de este país, porque los extranjeros se negaban a invertir en plantas de generación y las tarifas de electricidad eran muy caras. Yo no sé en qué se parece eso ahora. Hoy, casi la mitad de la energía la producen otra vez los extranjeros, y gracias a eso las tarifas están subiendo cada mes, porque tenemos un contrato a 25 años que tenemos que pagarles a como dé lugar, generen o no generen electricidad. A los extranjeros les tenemos que pagar su inversión, generen o no generen electricidad, y en 25 años les vamos a pagar totalmente la planta y va a seguir siendo de ellos, ni siquiera va a pasar a ser propiedad de CFE. Bueno, este es otro tema. Pero fíjense qué importante es en México el tema petrolero y el eléctrico, cosa que no pasa en Brasil, que nos lo ponen de ejemplo, que no pasa en Noruega, que nos lo ponen de ejemplo. En Brasil y en Noruega, el 90% de la electricidad se produce con agua, con hidroeléctricas. De tal manera que el petróleo les queda libre para todo lo demás que ustedes quieran. Aquí, el 70%, estoy exagerando,
El 70% de los costos de Comisión Federal es pagar el combustible y la energía que le compra a los extranjeros que producen con gas. O sea, aquí el petróleo, el gas y sus derivados son fundamentales para la generación de electricidad. De allí que el impacto en las tarifas del petróleo es directo y al corazón. De allí que es cierto que la gente no tiene por qué entender esto, pero nosotros sí se lo podemos explicar. Porque es cierto que nos dicen lo que bien decía el camarada. A mí qué me interesa el petróleo, a mí en qué me afecta. Bueno, cuando te subes al metro. El metro se alimenta con energía eléctrica que se produce con gas y con petróleo. Y es un gas y petróleo subsidiado, y es una electricidad subsidiada que te da oportunidad de pagar solo 3 pesos por un viaje que te está costando realmente, al país le está costando entre 10 y 12 pesos cada viaje del metro. Y si no, pregunte a las micros cómo pelearon por el aumento de tarifas impactadas por el precio de la gasolina. Gasolina que estamos importando, ¿verdad? Ya el 50% de la gasolina que quemamos en este país es importada. Porque Salinas decidió que no se debían construir más refinerías. Y no solo no construir, sino desmantelar Azcapotzalco. O sea, no solo no construyó, sino hasta nos quitó una. ¿Verdad? Es decir, en México se dijo que era más barato importar gasolina que producirla. ¿Verdad? Este pensamiento, a mí, yo no me lo acabo de explicar. Es decir, a lo mejor puede ser, ¿eh? La Auditoría Superior de la Federación por ahí sacó un informe y dijo, sí, el diferencial entre la gasolina importada y la que produce Pemex es como de 1 o 2 pesos a favor de la gasolina importada. Pero, ¿qué representa la gasolina importada? Empleo para los norteamericanos, ¿verdad? Apoyo al desarrollo de la industria de transformación norteamericana. Y si ese dinero se invirtiera aquí, así pagáramos a lo mejor aparentemente en costos 1 peso más, que estoy seguro que esto es abatible, porque la auditoría no toma en cuenta que aquí solo trabajamos las refinerías al 80%. Tenemos 6 refinerías que trabajan máximo al 80%. No les dan más petróleo, no porque no tengan más capacidad. Si estas refinerías trabajaran al 100%, tendríamos un 120% más, que implicaría otra refinería más y un piquito más. Simplemente de abastecer de ese petróleo, en lugar de darlo a la refinería que tienen en Texas en copropiedad Pemex y una empresa norteamericana, que se la dieran a las refinerías mexicanas. Es decir, el generar una refinería en México representa un desarrollo de ingeniería, de construcción, de desarrollo en la industria metalmecánica, de la industria manufacturera, el impacto en empleo, en expansión económica, en seguridad social, en impuestos, es multiplicador. Esto es lo que ellos no quieren, que se suspenda. Y lo dicen, ¿eh? Aquí hay un informe del Senado norteamericano donde dicen que les preocupa mucho la reforma energética mexicana, porque si se dejan de abastecer sus refinerías, ¿qué va a pasar con las refinerías norteamericanas? Eso lo dice el Senado, y yo les puedo dejar aquí la información para que ustedes la puedan reproducir. Es decir, aquí se le apostó al exterior, y la reforma que están proponiendo ellos es apostarle al exterior. ¿Qué dicen ellos? Que Pemex no tiene dinero y que Pemex no tiene tecnología. No hay otro argumento, compañeros. Revísenle, escárbenle, léanle todo lo que están diciendo y lo que se escucha en la televisión, en la radio o en los periódicos. Ellos insisten en que no hay dinero. Y bueno, yo les quiero mostrar los números de Pemex. Pemex ingresó, ¿cómo andamos de tiempo? Ahí vamos, 37 minutos. Ahí vamos.
Ya no me voy a extender mucho porque también no hay que extenderse mucho, si no luego no se fijan mucho las ideas. Los ingresos totales de Pemex en el 2012, 1.557.000 millones de pesos. Fueron los ingresos de Pemex. Así que cuando dice Gustavo Madero que es una empresa en quiebra, que es una empresa que no sirve, bueno, que me diga cómo una empresa en quiebra puede generar 1,5 billones de pesos, ¿no? Después de costos, gastos, etcétera, le quedaron como rendimientos antes de impuestos 938.8 millones de pesos. 938.000 millones de pesos de rendimientos. ¿Esta es una empresa caduca? ¿Esta es una empresa que no tiene dinero? Bueno, ahora les quiero decir cuánto les cobramos de impuestos. Hacienda les cobró 902.000 millones de pesos. Claro, le dejó para inversión 36.000 millones de pesos. Pues ¿cómo le va a alcanzar con ese dinero apenas? Así no le alcanza. Pero ¿saben por qué? ¿Por qué le cobra esto? Déjenme enseñarles. Esa es una grafiquita que a mí hasta me ofende. Ya me lo gaste la palabra. Aquí está lo que se le cobra de carga fiscal a Pemex y lo que se le cobra a Slim, lo que se le cobra a la Coca-Cola o lo que se le cobra a Walmart. Mientras el régimen fiscal de Pemex representa el 67% de su excedente, 67%, a Slim se le cobra el 6% de su excedente. A la Coca-Cola, a FEMSA, se le cobra el 3.3%. Y a Walmart, el 2.3%. O sea, ¿para qué ha servido el petróleo? Para condonar impuestos. Y falta la condonación a Televisa. Y falta la condonación a Banamex cuando se vendió. Y faltan las condonaciones a Bimbo. Y a tantas empresas que es otro tema que algún día vale la pena que Morena se meta. Traer aquí a un compañero fiscalista y nos platique el drama fiscal que es México. ¿Por qué somos un país tan desigual? Porque es un país que no le cobra a los que sí tienen, ¿verdad? Y bueno, yo tengo amigos o amigas que han vivido en Alemania, ¿no? Dicen, no, es un impuesto altísimo. Yo pagaba el 50% de mi salario en impuestos. Pues sí, pero obviamente tenía un servicio médico de primera, un transporte público de primera, ¿verdad? La maternidad estaba perfectamente cubierta por quién sabe cuánto tiempo, una calidad educativa de primera, ¿verdad? O sea, hay mecanismos de redistribución de la riqueza. Aquí se están acabando esos mecanismos. Con este régimen fiscal no hay distribución sino que, a ver, pensemos 3 segundos. ¿Cuáles son las maneras de redistribuir la riqueza? Bueno, la más elemental, el salario, ¿verdad? Aquí el salario está destrozado. Los profesionistas que puedan empezar su carrera saliendo de la universidad con más de 7,000 pesos ya se sienten en la gloria. Es la verdad. A mi niña que acabó maestría en psicología le ofrecían 4,800 pesos, ¿no? Y casi sin horario, de lunes a sábado. Ay, le digo, ay, mi hija está muy pesada. Sí, papá, pero pues ¿qué hago? De 8 a 8. Es lo que hay, ¿no? De 8 a 8. O sea, ese es el primer mecanismo de redistribución, el salario. Después del salario es la seguridad social. ¿Sí? Que tengamos un servicio médico de calidad, que tengamos pensiones más o menos decentes, ¿verdad? Que tengamos prestaciones de carácter social más o menos importantes. Esos son los mecanismos en que los países redistribuyen la riqueza, ¿verdad? Si no es el tema de venir en el viejo discurso de alimentar el odio contra los ricos. No. Lo que debemos exigir es que seamos una sociedad equitativa, que quien tenga ponga, ¿verdad? Eso es todo lo que vamos a decir, que se cumpla la ley. Así de sencillo. Bueno, esto es lo que está pasando en el país. Yo quiero preguntar si en la propuesta del PAN
este es el régimen fiscal que le van a proponer a los inversionistas extranjeros. Seguro que no. O sea, nuevamente los maximilianos. Le queremos conceder al extranjero lo que no queremos para el mexicano, ¿verdad? Y entonces, yo soy egresado de la UNAM y me da una vergüenza espantosa que cada año la Schlumberger haga una semana de ingeniería en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y que no sea Pemex y que no sea CFE y que no sea la Secretaría de Energía y que estén reclutando a los mejores cerebros de la Facultad de Ingeniería, la empresa que tiene el 40% de los contratos de Pemex. Y nuestros mejores muchachos se están yendo para la Schlumberger, la Halliburton, la Repsol. Bueno, y te lo dicen. Bueno, pues es que es lo que hay. Qué diferente en Brasil, ¿verdad? Porque esos son los ejemplos que hay que ponerles cuando ellos sacan a Brasil. No tanto la propiedad privada o extranjera de acciones. En Petrobras hay una llamada Universidad de Petrobras. Entonces, todo muchacho que quiere ingresar a trabajar a Petrobras tiene que chutarse 4 años en la Universidad de Petrobras. Son 12,000 muchachos que están en la Universidad de Petrobras. Y cada año hay 100,000 solicitantes a la Universidad de Petrobras. Claro, porque el que sale después ya especializado en la industria petrolera, sabe que entra en una escala de ascenso laboral, económico, social, ¿verdad? Que claro, pues ¿cómo no van a ponerse la camiseta de Petrobras? ¿Cómo no va a ser muy buena la productividad de Petrobras? ¿Verdad? Es decir, ¿o qué pasa en Noruega? En Noruega, y miren, yo estuve 3 años en la Cámara y sí estudiamos estos temas, no me la pasé durmiendo en la curul. En Noruega, el Ministerio de Industria, junto con la empresa petrolera y el sector privado, que nadie lo sataniza, es muy importante el sector privado, ¿verdad? Planean el desarrollo de la industria petrolera. Y entonces le dicen al sector privado, durante estos 5 o 6 años yo voy a requerir tal software, voy a requerir tales servicios informáticos, tales servicios de transporte, tales servicios tecnológicos, y entonces se desarrolla la industria privada noruega al servicio de la empresa petrolera noruega. ¿Y saben de qué tamaño es el abasto de la industria noruega a Statoil? Del 70%. El 70% de los servicios y del material del que se abaste Statoil es noruego. Muy nacionalistas, ¿eh? Aquí saben de cuánto anda el abasto de Pemex de la cosa nacional, en el 12%. Todo se lo compramos al extranjero. Es decir, es el modelo el que está mal, es el que está dejando afuera a nuestros jóvenes. Ese es. A nosotros ya, a lo mejor nuestro turno al bat, estamos en extra innings, ¿verdad? Y lo estamos queriendo aprovechar con provecho para dejarles cosas buenas a nuestros jóvenes. Pero a mí sí me indigna, me llena de coraje pensar que nuestros hijos les estén cerrando esas puertas de futuro. Les quiero poner otro ejemplo de que yo viví en la Cámara. Me puse a platicar con ingenieros del Instituto Mexicano del Petróleo, que es el brazo tecnológico de Pemex. Porque ya estaba hace 10 años la discusión de las famosas aguas profundas. Y les digo, bueno, a ver, ¿que ustedes no tienen una propuesta para aguas profundas? Dice, claro. Nosotros ya le hemos dejado en el escritorio al director una propuesta que nos cuesta 400 millones de pesos, generar un centro de estudios de aguas profundas en el puerto de Veracruz. Y más o menos 50, 60 millones para becar como a 30, 40 muchachos en Brasil y en Noruega. ¿Va? Yo les quiero hacer cuentas. México produce más o menos 2,5 millones de barriles diarios de petróleo. Cada barril a $100, ¿verdad? Eso nos da un ingreso diario de 250 millones de dólares, ¿verdad? Ahí vamos, ¿de acuerdo? 250 millones de dólares representan en pesos, pues ¿qué será?
¿qué les gusta? 350,000, más o menos, ¿no? Millones de pesos. O 400,000 millones de pesos, por ahí anda la cosa. Más o menos la 10ª parte del ingreso de un día de producción petrolera cuesta un centro de investigación de aguas profundas para los muchachos mexicanos, para nuestros jóvenes. ¿Por qué no se toma esa decisión? Porque hay compromisos. Porque Peña Nieto fue a Nueva York a ofrecer y a prometer. ¿Qué le dieron tras bambalinas? Solo él sabe. Pero cómo llegó tanto dinero a una campaña, yo se los dejo a ustedes como legítima duda. Seguro estoy que hubo mucho dinero detrás de ese ofrecimiento. Y hoy lo tienen que cumplir. Hoy lo tienen que cumplir. Y lo cubren en huevo y en no sé en cuántos argumentos. Ahora sale el PAN, y lo estaba yo aquí anotando, perdón, diciéndonos, no te molestes, diciéndonos que pues nosotros no nos atrevemos, que somos muy conservadores, que ellos sí son lanzados, que ellos sí van a destruir el 27 constitucional, ¿verdad? Yo les quiero decir, bueno, ¿cuál es la apuesta? ¿Cuál es la apuesta en el asunto energético? Y voy concluyéndoles con cuáles son las apuestas que nosotros estamos haciendo en el sector energético. Uno, tener seguridad energética para el futuro. A mí no me interesa que el año que entra produzcamos más de 3,5 millones de barriles si ellos mismos me están diciendo que dentro de 10 años voy a estar importando petróleo. Fíjense qué contradicción. Es un bien no renovable, es como una herencia. Y me dicen que se está acabando y me la sigo gastando. Bueno, tenemos la primera obligación de cuidar esa herencia de la naturaleza, de administrarla bien, de ya no seguir exportando crudo. Hay un dato que ustedes no saben y que yo apenas me enteré. En Estados Unidos le tienen prohibido a las empresas petroleras exportar crudo. Les tienen prohibido exportar crudo. Todo se tiene que transformar en Estados Unidos, y por seguridad nacional. Si les sobra petróleo, lo meten a las cavernas. Y tienen llenas cavernas de reservas petroleras. Ellos están viendo a futuro su seguridad energética. Y nosotros, bueno, vean las declaraciones del Senado norteamericano. Les interesa la reforma energética porque México es parte de su seguridad energética norteamericana. Y ellos quieren que sigamos produciendo los 3 millones de barriles o más, porque eso es para ellos muy importante. Y hasta se les escapa de repente, es que los Estados Unidos ya van a ser autosuficientes y ya no van a comprar petróleo. Yo quiero ver, los Estados Unidos y China juntos consumen el 30% de todo el petróleo de todo el mundo. Yo quiero saber si van a ser capaces de reducir ese ritmo de consumo que traen los gringos. Pero con ese espantajo nos dicen, bueno, si los gringos dejan de importar, ¿a quién le vamos a vender? ¿Verdad? Bueno, me parece un acto tan estúpido. Pues, no solo que bueno, pues nos obligan a que lo transformemos. Y yo quiero saber si ese petróleo transformado en petrolíferos, en petroquímicos, no encuentra acomodo en el mercado internacional. Además de que suprimimos las importaciones que tenemos de gasolinas y de petrolíferos y que están incrementando el precio de la gasolina y que nos está costando a la hora que llenamos el tanque los que tenemos coche o a la hora que pagamos la micro quienes usamos el transporte público, ¿verdad? Sí nos afecta directamente el tema petrolero en la vida diaria. Estamos sentados en petróleo. Esto es petroquímica. El plástico en el que ustedes están sentados es petroquímica. Mi ropa contiene un 30-40% de petroquímica. Mis lentes contienen petroquímica. Los cosméticos, el teñido del cabello es petroquímica. La pintura ¿verdad? se transporta con gasolina. La pintura es petroquímica. Nos están llegando unos plásticos maravillosos de Corea y de Japón. Y no son países petroleros, pero son países petroquímicos. México fue una potencia petroquímica y la desmantelaron. Es decir,
El problema es a qué le apostamos. Entonces decimos, le apostamos uno, insisto, a la seguridad energética. ¿Sí? Garantizarnos el futuro. Y no quemar estúpidamente el petróleo. Aprovechar el agua, aprovechar el viento, aprovechar el sol. Somos de los países más asoleados del mundo, ¿verdad? Tenemos bastantes vientos. Mientras más sol y viento aprovechemos, menos petróleo quemamos y lo guardamos para mejores usos, y menos gas quemamos, ¿verdad? Hasta lo nuclear, yo les diría. La experiencia mexicana en Laguna Verde es exitosa, y el 100% de los ingenieros de Laguna Verde son mexicanos, ¿eh? No hay un solo ingeniero extranjero en Laguna Verde. Y el centro nuclear que está aquí en Salazar, son 600 investigadores, todos mexicanos, que ya han producido combustible nuclear. Ah, pero les dijeron los gringos, ya no lo produzcan porque es peligroso para el terrorismo. Entonces suspendió la producción de combustible nuclear en México. Bueno, entonces, ¿necesitamos seguridad energética? Sí. Entonces hay que pensar en ella. Necesitamos una visión sustentable. Es decir, que no nos agotemos el recurso antes de que tengamos con qué sustituirlo, porque algún día se va a acabar, pero el día que se acabe tengamos con qué suplirlo, que no nos genere crisis, y ya tengamos plantas mareomotrices, solares, de viento, hidráulicas, nucleares, de todo tipo, sustituyendo la necesidad petrolera, ¿verdad? Y que esto esté orientado al desarrollo social y económico de los mexicanos como prioridad. Y ellos dicen, y léanlo, yo no lo estoy inventando, que el primer año de la privatización nos daría 20,000 millones de dólares de inversión. Bueno, después de estos numeritos, ¿verdad? ¿Cuánto es 20,000 millones de dólares? ¿Qué les gusta? 300,000 millones de pesos. La tercera parte de los ingresos de Pemex. Entonces, ¿de dónde va a salir esa inversión? Pues de lo que ellos se van a apropiar de Pemex. No nos van a traer ni su dinero, de aquí mismo lo van a sacar. ¿Ustedes creen que traen ese dinero en la bolsa? No, lo van a sacar de aquí mismo, del petróleo que van a sacar del país. O sea, nos quieren vender espejitos, con los propios espejos que tengo en mi closet. Ah, mira qué bonito espejo tengo, y te lo están sacando por atrás. Esa es la inversión que vienen a ofrecer. No es como lo que han venido a comprar la petroquímica que ya construimos allá en Pajaritos. Es la gran cosa, Mexicham, porque ahora ya están los extranjeros. ¡Qué chiste! Nada, vinieron a comprar lo que ya habíamos construido. O sea, los mexicanos, nuestros hijos, pues, pueden con esto. Yo les aseguro que si la UNAM, el POLI, la UAM, la que ustedes quieran, ofrece 200, 500, 1000 becas a muchachos para desarrollo en petroquímica, para desarrollo en aguas profundas, para desarrollo en energías renovables, los muchachos se van a formar por esas becas. Y aquí está el dinero para esas becas. Aquí está, en los 900 y tantos mil millones de pesos que ingresa Pemex. Y no en la condonación de impuestos a quienes no se los debemos de condonar. Ese dinero está para el desarrollo tecnológico de los mexicanos, porque además no es novedoso. Les juro que no es novedoso, y lo digo por sangre propia. Mi apellido Carrillo, mi tío es Nabor Carrillo. El centro nuclear Nabor Carrillo lo fundó él. Entonces, que a mí me digan que los mexicanos no podemos o no entendemos, a mí me ofende. Yo no sé si a ustedes, ¿verdad? Yo creo que también, ¿verdad? A mí me ofende que me digan que mis hijos no son capaces de entender las nuevas tecnologías. A mí me ofende. Que no me digan que es falta de valor, que queremos llenarnos de gringuitos. Un gran ingeniero petrolero nos decía que le llevó a Fox una serie de propuestas para generar energía eléctrica y una cosa maravillosa, ¿no? Y dicen, ¿saben cuál fue mi error? No presentarle el proyecto en inglés. Como se lo presenté en español, pues ya no era creíble. Dice, si se lo he presentado junto con un gringuito y en inglés, hasta los ojitos les brillan. Hay esa visión que todavía traemos desde la época de la colonia, ¿eh? Y no es prejuicio, pero es un tema que la historia nos lo
dolorosamente nos lo relata a los mexicanos. No logramos culminar la independencia. Esa es la verdad. Nos mataron en el camino a los grandes de la independencia. A Morelos, a Hidalgo, a Matamoros, a Leona Vicario. A los grandes de la independencia nos los fusilaron. Guerrero estaba trepado y tuvo que pactar con Iturbide. ¿Qué hizo Iturbide a los 15 días? Volverse emperador. ¿Verdad? Restablecer los privilegios del clero. Restablecer los privilegios de los latifundistas. Tuvo que llegar la invasión yanqui, ¿verdad? Para que se despabilara el país y reaccionáramos en contra de los poderes extranjeros. Y bueno, tuvo que llegar Juárez para decirles a los mexicanos: necesitamos un país. Bueno, Juárez tiene la gran virtud de haber fundado este país realmente. Ahí realmente se fundó México. Después de los santanazos y de todo ese lío que tuvimos desde el 820 hasta el 850 y tantos con la Reforma, no se había logrado conformar esta nación. Y bueno, a pesar de que Juárez fundó la nación, ahí van aquellos a pedirle: no, tiene que ser un extranjero el que nos venga a gobernar, ¿verdad? Y se tuvo que fusilar a Maximiliano para entender que no, que los mexicanos sí podemos, que ahí estaba el nigromante, Melchor Ocampo, grandes mexicanos, ¿verdad? Claro, que fundaron un sentimiento nacional.